de la tarde, caramba. Hoy es jueves, prefin de semana. Aplaudan. Pero... Sí, debían aplaudir ustedes con un poco más de ánimo porque es pero, posible que mañana ustedes tengan arepa también, ¿eh? Arepa y quipe. Una de las dos. No las dos, una de las dos. Ángel está prometiendo arepa. Es posible que tengan arepa. Bueno, yo no sé, la arepa de Consuelo es un éxito. Qué barbaridad. Está Mauri promoviendo unos quipes. Sí, ponte a jugar con eso y que te oiga Consuelo. Pero de comer solo, porque él tiene unos quipes por ahí, sí. poco. Y trae dos. Nada más, qué barbaridad. Pero bueno, pero bien. Cristian. La participación de Diandino en la mañana de hoy y la declaración de Sergio Tulio son de los temas que están en el candelero. Claro. Muy buena entrevista en la mañana aquí a Diandino Peña. Diandino Peña vino a hacer su exposición, ¿verdad?, del tema, en el entendido de que no pudo desarrollarlo en la entrevista con Alicia, que él decía que no tenía los datos, y se sintió sorprendido en la entrevista. Alicia hizo su trabajo. Aquí él vino ya preparado, vino con su familia. Pero vino con un propósito muy marcado. Sí, o sea, sí. Más que responderle a ella él vino o definir el cuestionario que no estuvo pendiente. A definir su comportamiento, su relación empresarial. Aclarar de manera pública y ante su familia la situación. Con sus hijos, que eso tiene mucho valor. Claro. E incluso fue muy emotivo el inicio diciendo que fueron días muy difíciles para sus familiares, por eso le acompañaron aquí. Pero entonces él vino y expuso, ¿verdad?, la historia del metro, su situación profesional, empresarial, por qué ha dispuesto en la forma que lo ha hecho de su fortuna, por qué pasa al ocupar el cargo público, y ese artículo que hay funcionarios que todavía no aterrizan, de que su acción pública compromete su patrimonio personal, claro. Eso es constitucional. Entonces él daba su explicación ahí de que, y dijo que eso lo hacen muchos empresarios, que hacen esta transferencia, empresas que dirigen otras empresas, una vez termina el periodo operativo, se dejan sin efecto, por eso no marcan operación durante un tiempo, en fin, y hizo esa explicación. Luego los muchachos hicieron sus preguntas, las preguntas que había que hacer, duras, tratando de escudriñar sobre el porqué de las declaraciones juradas, por qué no estaba toda la fortuna. Él volvía a la explicación de aquellas cosas que no podía explicar ya de la relación fortuna-familia. Sí. De detalles que no podía. Ahí hay dos detalles importantes, Cristian. Que no podía dar. Uno de su relación matrimonial, que se quiere hurgar y que él dé a conocer cuáles son los detalles de su relación, de la relación legal con su pareja. Eso es privado. Eso es privado. Él lo da si quiere, lo puede hacer público, pero eso es si él quiere. No tiene por qué hacerlo público. Él tiene que hablar de su función como hombre público. El caso más delicado de su hijo y el divorcio y aquella situación en particular. Ahora, se hicieron las preguntas del lugar. Claro que sí. Porque declara solo el sueldo. Entonces le decía, bueno, es que todo ese dinero, todos esos recursos están en la familia y hay empresas que dirigen otras empresas. Esa es una explicación financiera que uno como periodista dice, pero espérese, pero como quiera usted es el dueño de la fortuna, ¿verdad? Exacto. Y bueno, entonces él dice, bueno, yo le puedo explicar hasta ahí según la asesoría financiera, y aquí la mayoría de los empresarios se manejan de esa manera. Esa es una respuesta desde el punto de vista de un empresario y sus asesores, la que debe dar, pero para un periodista, para uno, de no está completa la respuesta. No está completa. ¿Entiendes? Es insatisfecha. Correcto. También. Pero como periodista no me vale, a mí no me vale. Pero hay y un los detalle. Compañeros que hicieron las preguntas se lo hicieron saber en ese momento. Claro, y hubo otras que también
él daba su explicación en función de lo que desean sus asesores, y de los pero límites que como uno como periodista no le satisfacen. Exacto. Pero Entonces, quizás nosotros, los que tenemos fortunas menores, estamos comiendo légamo, ¿no? En ese sentido. No, pero Bueno, tú has hecho declaración jurada de bienes. No, cuando tú fuiste funcionario público no yo era he sido- obligatorio como yo ahora. he sido funcionario público. Sí, pero los regidores tenían que el hacerlo. 2002. Bueno, entonces, quienes hemos hecho la declaración pública de bienes, de patrimonio, tenemos que poner allí todo lo que participamos. O sea, tú no puedes esconder absolutamente nada en esa declaración. Entonces, ¿cuál es el detalle que un amigo oyente hace un momentico resaltó y que a mí me llamó la atención? Que si tú eres accionista de una empresa, tú tienes que ponerlo ahí, notificarlo. Yo tengo 10 acciones en la empresa Chávez y Asociados. Y yo tengo 50% de acciones en la Cristian Jiménez Corporation Group and Petroleum. Suena más chulo así. ¿Me entienden? Entonces, tengo que irlo especificando. O sea, mi participación en cada una de las entidades empresariales de que participo, y aún en el rol de gerente general como él se presentó del holding, ¿verdad? También debe hacerse contar en ese manifiesto. Claro. O sea, si no está ocultando información. Y lo que devenga, porque Claro. el tema es que se insistió en que cómo es posible que solo estén los 150,000 de lo que devenga del metro, y si ocupa gerencia de las empresas familiares, bueno, debe tener alguna Y paga. su participación en las empresas. Correcto, y no. a final de año tiene que tener Y beneficios. tiene que figurar. Claro. Eso es de orden. Entonces, él dio su explicación en algunos casos, hasta donde él dijo le permitían sus asesores, o lo que él entendía prudente, pero los compañeros de Sol de la Mañana escudriñaron y se metieron en las preguntas incómodas, y hay gente que puede tener su interpretación de la entrevista. Yo la escuché completa y se hicieron todas las preguntas. Claro. E incluso él volvía a la explicación de las recomendaciones de sus asesores financieros, y los compañeros y compañeras decían, no, pero entonces, ¿por qué usted no declaró? Porque eso no figura. Y él decía, bueno, si alguna gente entiende que yo he violado la ley, que proceda, y nosotros vamos a responder en las instancias de vida, como diríamos, impuesto interno, alternativa, etcétera. No, Petca. Creo que pone el tema en otra perspectiva. ¿Tú entiendes? Sin duda alguna. Correcto. Porque ya él habló en un programa y habló en otro. Lógicamente, quizás en escenarios y condiciones diferentes. Uno más difícil, uno quizás un poco más flexible, diría uno. Pero para mí la gran diferencia y la más marcada fue el elemento sorpresa. Sí. La diferencia es que él aquí él vino, no esperaba una cosa. aquí vino preparado. Incluso él trajo, parece, por la introducción, su esquema, que los compañeros le rompieron en muchas ocasiones. Bueno, pero espérese, porque si usted lo va a desarrollar, vamos a terminar mañana. El equipo que está en el Sol de la Mañana, evidentemente tiene respuesta para cualquier tema. Con consideración, con afecto, en algunos casos abiertos y proclamados en el momento, pero se le hicieron las preguntas. Sí, claro. Porque usted no tiene que alzar la voz ni ofender a una gente para preguntarle, que no fue tampoco el caso de Alicia. No, Alicia al contrario. Alicia tiene una serenidad, muy una serenidad impresionante. Me recordó a Santa Teresa de Calcuta. Suave, tiene una tranquilidad importante. Entonces, él dio sus explicaciones, y los compañeros y compañeras de Sol de la Mañana hicieron las preguntas. Usted, como oyente televidente, usted juzga. Hubo silencios de parte de él, hubo insistencia para que respondiera de los silencios. Él respondió hasta donde dijo podía, se insistió, pero llegó un momento que, bueno, se queda hasta ahí. Pero quedó claro que hay una serie de situaciones que es del diseño empresarial de personas, que se complica cuando ocupan función pública, que ya usted tiene que delimitar y ser muy transparente, porque como decía Ángel hace un rato, hay dinero suyo y mío
que se está manejando y que debe quedar una cosa aparte en gavetas diferentes. Claro. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Cuando un empresario con sus empresas hace ese diseño, esa arquitectura financiera que recomiendan técnicos para que una compañía sea offshore, otra se configure solo para las labores operativas y eso, bueno, tiene que ver con el Estado en tanto que no evade impuestos, pero ese individuo no está manejando fondos públicos. Cuando maneja fondos públicos, ya uno se interesa, ya uno tiene que volver a preguntar y preguntar y ser totalmente transparente en eso. Ahora, la gente lo que se pregunta es, ¿cómo llegó a ese punto? O sea, cómo una persona con el nivel que él tiene, como dijo que empezó su vida profesional, llega a ser de la dimensión multimillonario que es. Les voy a decir una cosa. Casi todos nuestros empresarios privados nativos tienen orígenes símiles, Sí. para que lo tengamos claro, Sí. Y muy joven comenzaron a presentar credenciales de éxito. Y él hizo la historia muy completa. Aquí hay un gran empresario que a mí me confesó que echaba días a peso en puñal. Aquí hay muchos. Y hoy es uno de los más grandes empresarios y ricos del país. Por ejemplo, antes de que Luis dé un turno completo sobre esto, uno también una parte insatisfecha. Por ejemplo, en la entrevista de Alicia hay un señor que es titular del holding, que, bueno, él tiene los miles de millones de la familia, ¿verdad? Y la entrevista, y dice, bueno, somos amigos, yo lo que quiera, yo se lo firmo, no hay problema, yo lo asumo. Entonces Andino hizo su explicación, dijo, bueno, ese hombre es amigo entrañable de Villajuana, vivíamos juntos, yo he sido solidario con él, lo quiero entrañablemente, tengo absoluta confianza en él. Entonces, fuera de la familia, esa parte, yo no soy financista, esa parte no la entendí bien, pero él dice, fuera de la familia y del holding debe haber como una titularidad externa. ¿Y quién la tiene? Una persona de la mayor confianza de él. ¿Eso es correcto? Bueno, yo no sé desde el punto de vista de la Dirección de Impuestos Internos. No, porque tiene que pagar impuestos de todas maneras. ¿Cómo opera eso? Pero no lo paga de Andino, pero lo paga él. Lo paga él. Y de Andino le dará el dinero para pagarlo. No, tiene que pagarlo porque la empresa, la figura jurídica tiene que pagar. Él es titular. Entonces, lo que sí yo percibo ahí, Cristian, es porque que el funcionario público quiere cuidarse sí, de lo que tú referías hace un momentico, de las potenciales demandas cuando tú afectas intereses de terceros. Sí, él dijo ahí también que hay numerosas demandas por calles afectadas, construcciones. Esto aparte de lo que se ha estado hablando de intereses empresariales que pudieran verse afectados porque no están participando en el metro. O intereses oficiales, que también se ha comentado, que quisieran salir de Andino al momento de que se va a instalar el Intran, o cuando se ha estado reclamando recursos para el metro, porque podría entenderse que... O cuando el metro cambia de institución, porque ahora el metro es una empresa nacional pública ferroviaria. Correcto, entonces ahí... dueña de todas las concesiones viales del país. Ahí usted dice, bueno, pero qué mejor oportunidad para salir de Andino. Sí. Entonces ya entran otras interpretaciones políticas y hasta grupales de la dinámica del partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana. Yo pienso que los periodistas, los comunicadores que hacemos opinión pública, tenemos derecho a cuestionar, a opinar e inclusive a sacar nuestras propias conclusiones y compartirlas públicamente. Un derecho que inclusive beneficia a la sociedad porque permite que se aireen asuntos de alto interés público, de interés nacional. Pero pienso también que ya hemos pasado del terreno de la opinión y del debate público al terreno de la acción, a la intervención de las instancias públicas que tienen que ver con un tema como este, que no es simplemente un elemento de debate, que es mucho más que eso. Pues yo creo que aquí se ha puesto sobre la palestra un tema que debe generar la acción pública, no para condenar,
no necesariamente para condenar, Entiendo. sino para investigar, para realizar una pesquisa a fondo. Porque si eso está pasando ahí, probablemente eso podría estar pasando en muchas áreas de la administración pública. Y a este país le están diciendo, a los empresarios se le está diciendo, a los trabajadores y empleados que devengan salarios se le está diciendo que deben pagar sus impuestos, que deben también hacer su aporte al Estado para devolvérselo a la sociedad a través de la inversión pública. Pero si eso está pasando, por ejemplo, con un empresario que ejerciendo simultáneamente una función pública y una importante gestión privada en términos económicos y en la parte que tiene que ver con su gestión privada no es lo suficientemente transparente y aparentemente tampoco está cumpliendo su responsabilidad como contribuyente, entonces eso plantea un asunto serio. Y por eso yo pienso que llegó la hora de que actúen, que fijen posición pública o que simplemente ejerzan la acción pública correspondientes instituciones como la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, la Comisión de Ética, el Ministerio Público especializado en el tema de la corrupción. Yo creo que sí, efectivamente, que llegó la hora de que después de este escarceo público, bueno, pues también entremos en materia. ¿Qué le corresponde a cada una de esas instancias frente a un tema como este? No, mira, Chávez, creo que debemos limitarnos a la naturaleza del caso. Esa fortuna que ha construido Diandino Peña tiene que estar pagando impuestos. Y hay mecanismos. Pero también hay que ir un poquito más adelante. Perdóname. Hay mecanismos. Sí, te entendí. Hay mecanismos para tú definir esa fortuna que está dispersa en estas 22 empresas, distribuida en estas 22 empresas, pagan este nivel de impuestos. ¿Cómo tú determinar si hay otros funcionarios públicos que han utilizado esta figura para variar su patrimonio y no transparentarlo? Entonces, las mismas declaraciones ya son de dominio público, las declaraciones de cada uno de los funcionarios. Sale fulanito con 600 millones, Prensejito con 500, el otro con 300, el otro con 1.500 millones de pesos, bueno, en propiedades, bienes, patrimonio. Perfecto. Y cuando tú apareces, que Cristian Jiménez aparece, que su patrimonio son 2 millones de pesos y que gana 150,000 pesos, entonces tú dices, hey, ¿por qué? Y esto es muy llamativo. ¿Y cómo es posible? 2 millones no es verdad. Entonces, ya tú tienes una pista de por dónde encaminar o encauzar una investigación que tiene que corresponder al Ministerio Público. ¿Qué es lo que le falta a la ley? Que por más modificaciones que le han hecho a la ley de declaraciones de patrimonio, jurada de patrimonio, gracias Pedro, no hay mecanismo de auditarla, porque no es lo que yo declare, es que por lo menos metan a los 100 nombres de los 100 funcionarios, de los 5,000 funcionarios en una funda, escojan 100 aleatoriamente y vayan y auditen que realmente lo que declaró existe y es la verdad. Porque si no, ¿qué va a pasar? Bueno, me van a nombrar a mí mañana en el metro. Ojalá, Danilo, tome en cuenta mi nombre. Me va a nombrar a mí en el metro y yo voy a declarar que tengo 200 millones de patrimonio. Y lo que estoy planificando es que voy a salir del metro con 200 millones cuando termine mi gestión. No es que yo lo tengo ahora. Muchos lo han hecho. Sí. Es que voy a salir con ellos cuando termine. Entonces, esa parte es muy delicada. Y yo creo que ahí sí tiene razón Chávez, que el Ministerio Público y la Comisión de Ética sobre todo debía accionar. Una comisión de ética que tiene pocas tareas, no tiene nada que hacer prácticamente. Podría dedicarse por lo menos a auditar estos documentos públicos que son las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos. Pero no decir, Chávez, que ahí yo no comparto, porque es que oí durante las llamadas del espacio anterior y ahora veo que tú lo repites, que ese patrimonio podría no haber pagado impuestos. No hay forma de que no esté pagando impuestos. No, el origen. Porque inmediatamente, él comenzó. Inmediatamente se constituye una figura jurídica. Se inició como funcionario público en el año 2004, ¿no?
No, fue desde el 96. No, 96. en el 96, Ok. en el primer gobierno. Ok, de él Leonel. tenía registradas 5 empresas. Y luego aparece con 29 empresas, 22. incluyendo 15 offshore. Entonces, eso se supone. ¿Cómo? ¿Qué escenario? ¿Qué condiciones, por ejemplo, tuvo él a su favor para que tuviera ese crecimiento tan... Pero aquí hay un funcionario. Vamos a seguir- Eso es privado. vamos Eso a es seguir privado. con el tema. Eso es Sí, privado. Aquí vamos. hay un empresario que tiene 72 Pero empresas. cuando Vamos a seguir con el dedicaba tema. su- Cambio fuera, Mauricio. 72.